Buen día, jóvenes, bienvenidos a la clase de cálculo de esta semana. En esta clase veremos límites al infinito. Este tema lo puedes encontrar en el momento 1 dentro de la lectura número 2. Para empezar definiremos lo que es infinito. Muchas veces nos han dicho que el infinito es un número que no existe, pero en realidad el infinito es un número tan grande que es imposible de contar. Por ejemplo, la cantidad de granos que existen en una playa sería algo imposible de contar o muy difícil de contar. Y entonces podemos decir que sería un número infinito de granos de arena. O lo mismo sucedería con la cantidad de estrellas del universo. Sería un número infinito porque es un número demasiado grande, casi imposible de contar. A partir de este concepto, veamos algunas funciones sencillas cuando x tiende al infinito. Por ejemplo, en la primera tenemos el límite de x cuando x tiende al infinito. ¿Esto qué quiere decir? Imagínate un número muy grande o el más grande que te puedas imaginar, sustituirlo dentro de x, pues obviamente el valor continuará siendo infinito. Ahora, en el siguiente caso tenemos el límite de la función x más 3 cuando x tiende al infinito. Y ahora, al sustituir ese valor infinito o muy grande más 3, ¿qué crees que va a pasar? Pues va a seguir siendo ese mismo valor inmensamente grande. ¿Por qué? Sigue pensando que el infinito es un valor muy grande. Ahora, a ese valor muy grande, súmale 3, obviamente continuará siendo un valor muy grande. Ahora veamos el siguiente ejemplo. El límite de la función menos 2x cuando x tiende al infinito. Al sustituir tendríamos menos 2 que multiplica al valor infinito. Recordemos que cuando hablamos de infinito estamos describiendo un valor muy grande o el valor más grande que te puedas imaginar. Entonces, al multiplicar ese valor muy grande por un menos 2, ese infinito se convertirá en menos infinito, porque este valor se multiplicará por 2 negativo y seguirá creciendo, solo que en forma negativa. Al tener este infinito negativo, podemos darnos cuenta que los valores infinitos dentro de una recta existen tanto en valores positivos como en valores negativos. En el siguiente ejemplo tenemos el límite de la función 1 sobre el valor x cuando x tiende al infinito. Y al sustituir nos quedaría 1 sobre infinito. Imagínate que divides el valor 1 entre el número más grande que existe. Obviamente el valor que te dé va a ser 0.0000000, todos los ceros que te puedas imaginar, 0.1. Por lo tanto, al tener esta división de 1 sobre infinito, podemos decir que es igual a 0 o tiende a 0 el valor cuando una unidad la dividimos entre un número exageradamente grande. Entonces, 1 sobre infinito será 0. O también podríamos representarlo diciendo que un valor constante sobre infinito será igual a 0. Ahora veamos el caso contrario. Tenemos el límite de la función x sobre 1 y al hacer la sustitución nos quedaría el infinito en la parte de arriba sobre 1. Y como podrás notar, al dividir un número demasiado grande o el número más grande que te puedas imaginar entre el valor 1, pues ese valor infinito o inmensamente grande continuará siendo el mismo valor igual de grande. Entonces podemos decir que al tener un valor infinito sobre un valor constante, el valor que sea, seguirá siendo el mismo valor infinito. Estas dos propiedades que acabamos de describir serán muy importantes, así que no las olvides ya que las utilizaremos más adelante durante el video. Ahora veamos el siguiente ejemplo. El límite de la función x al cuadrado menos x más 5 sobre x menos 2 cuando x tiende al infinito.
Lo primero que vamos a hacer será sustituir el valor infinito dentro de la función para comprobar que efectivamente nos da o tiende a un valor infinito. Entonces me quedaría, al sustituir infinito dentro de la función, me quedaría infinito al cuadrado menos infinito más 5 sobre infinito menos 2. Al elevar el valor infinito al cuadrado, imagínate un número muy grande multiplicado por ese mismo número más grande, pues sería un número muchísimo más grande. Entonces, infinito al cuadrado menos infinito más 5 nos quedaría arriba infinito. Y lo mismo sucede abajo. Imagínate que al valor más grande que te puedas imaginar le restas solamente 2, pues te va a quedar ese mismo valor, o te va a quedar casi ese mismo valor inmensamente gigante. Entonces podemos ver que efectivamente este valor sería infinito. Ahora, para encontrar el valor del límite de la función cuando tiende al infinito, debemos utilizar esta indicación: dividir cada término entre la variable con mayor exponente. Aquí yo ya acomodé mi función de forma que solamente tendré que dividir cada uno de los términos entre el valor con mayor exponente. Y si observas la función, el valor con mayor exponente sería x al cuadrado. Entonces, dividiré cada uno de los términos entre x al cuadrado y me quedará de la siguiente manera. Al hacer las divisiones, en la primera tengo x al cuadrado sobre x al cuadrado, me quedará el valor de 1. Después tengo el negativo y al hacer la división de x sobre x al cuadrado, me quedaría 1 sobre x. Recuerda que para obtener la parte de arriba es como si tuviera x a la 1 multiplicado por x a la menos 2. Y en este caso solamente se haría una operación de los exponentes y me quedaría x a la menos 1, que es igual a 1 sobre x, ya que el exponente negativo me indica que está dividiendo en la parte de abajo. Ahora continuamos haciendo las divisiones. Más el 5 quedaría igual, ya que la x no se puede dividir con nada de lo que tiene arriba. En el siguiente me quedaría lo mismo que en la parte de arriba, 1 sobre x, al hacer la resta de exponentes. Y en el que sigue tendría lo mismo, 2 sobre x al cuadrado. Y ahora, para reducir alguno de estos términos, utilizaremos esta regla que vimos al principio del video, que nos dice que un valor constante dividido sobre x cuando x tiende al infinito será igual a 0. Por lo tanto, dentro de esta función, todos los términos que tengan un valor constante en la parte de arriba y en la parte de abajo tengan el valor x tendiendo al valor infinito serán igual a 0. Entonces, puedo decir que aquí tengo un valor constante 1 sobre un valor x que tiende al infinito y esto sería igual a 0. Lo mismo sería de este lado. Tengo el valor constante arriba de 5 sobre el valor x que tiende al infinito y sería 0. Y lo mismo sería en este caso y en este caso. De forma que al aplicar esta regla y eliminar todos los valores a 0, me quedaría solamente el valor 1. Por lo tanto, el límite de esta función cuando x tiende al infinito será 1. Y esta sería nuestra respuesta al problema inicial. Ahora realizaremos un ejemplo más de límites al infinito. En este caso tenemos el límite de la función 6x al cuadrado menos 2x más 7 dividido sobre 2x al cuadrado cuando x tiende al infinito. Y para resolverlo, utilizaremos este paso que nos dice dividir cada término entre la variable con mayor exponente. Yo en la parte de aquí abajo ya acomodé cada uno de los términos de la función para dividirlo entre la variable con mayor exponente. Y si observas la función, la variable con mayor exponente sería x al cuadrado, que aparece en la parte del dividendo y también aparece en la parte del divisor. Esto quiere decir que dividiré cada uno de los términos entre
x al cuadrado, ya que es la variable con mayor valor. Ahora que ya tengo cada uno de los términos dividido entre la variable con mayor exponente, puedo empezar a hacer las divisiones. En el primer término me quedaría solamente el valor de 6. Ahora, el siguiente término sería menos 2. Y aquí aplico la misma regla de los exponentes. El exponente de arriba sería el valor 1. 1 menos 2 me quedaría menos 2. Por lo tanto, solamente me quedaría una x abajo. En la siguiente parte me quedaría exactamente igual, ya que no puedo dividir el valor de x al cuadrado entre un número constante de la parte de arriba. Todo esto dividido y viene la división de x al cuadrado sobre x al cuadrado. Solamente me quedaría el valor 2. Y ahora es momento de aplicar la regla que vimos al inicio del video, que nos dice un valor constante dividido entre un valor x cuando x tiende al infinito será 0. Y como podrás observar, esa regla se aplica en este término, ya que tengo el valor constante 2 arriba dividido sobre x cuando x tiende al infinito. Por lo tanto, esto sería igual a 0. Y lo mismo sucede con el siguiente término. Tengo un valor constante arriba, que sería 7, y abajo tengo un valor x, que sería cuando x tiende al infinito, igual a 0. Al hacer estas reducciones me quedaría solamente el valor 6 sobre 2. Y si hago la división de 6 sobre 2 me quedaría 3. Entonces puedo decir que el límite para esa función cuando x tiende al infinito sería igual a 3. Y esta sería mi respuesta.